Muy buenas noches. Debemos de anunciarles que este programa va a ser breve debido a que las Olimpiadas ocupan un espacio muy importante ahora. Cuando las Olimpiadas terminen, volveremos a nuestro programa de 1 hora. Este va a ser la mitad. Vamos a tratar un par de temas. Y el primer tema es algo que está presente en prácticamente la mente de todos los mexicanos, el tema de la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué se ha desatado esta ola de violencia y sobre todo, cómo podemos concluirla? Recordemos que ahí por los 1950, 1960, sí, había crimen, desde luego, pero la intensidad, la frecuencia, la brutalidad del crimen no se compara con la de ahora. Había un control mayor de la autoridad sobre esa área tan presente en todas partes, pero se perdió. ¿Por qué se perdió? ¿Y cuál es la fórmula para recuperar, al menos parcialmente, la seguridad de nuestro país? Ese es el tema sobre la mesa. Yo creo que hay 3 elementos que explican así estructuralmente el por qué tenemos esta situación en la actualidad. Uno es el incremento del consumo de droga en prácticamente todo el planeta. O sea, la expansión efectivamente del consumo de drogas. No hay sociedad, esto es algo que los prohibicionistas deberían en algún momento tomar en cuenta. Es decir, no hay sociedad que no haya incrementado, incluida la nuestra, el consumo de drogas y por tanto la renta que se genera de ese negocio es cada vez mayor. La segunda, las organizaciones criminales mexicanas han tenido una evolución. Está mal que lo diga así, pero es notable, ¿no? Es decir, de organizaciones más o menos desarticuladas, supeditadas en muchos casos al poder político, al control territorial, a organizaciones que hoy tienen una autonomía increíble, que tienen métodos, digamos, de selección, métodos de incluso comunicación política bastante desarrollados y vínculos internacionales que las lleva a operar hasta Oceanía, ¿eh? O sea, estoy hablando de verdaderos imperios criminales. Y todo esto se combina con un Estado que es tremendamente ineficaz desde el punto de vista de lo que es su organización interna. Durante el priismo tradicional tenías un presidente todopoderoso y la ley no se cumplía, digamos, con debido proceso o estas cosas propias de una democracia moderna, sino la voluntad política de un presidente que podía decir: a ver, si las cosas están saliendo de control de Guerrero, presionen por aquí y por allá, y se lograba mantener un control en un momento determinado. Conforme avanza la democracia y la demanda por debido proceso es cada vez mayor, tienes un Estado que es ineficaz para controlar todo esto. Territorialmente el Estado mexicano, que es el drama que hoy vivimos, es incapaz de contener la oleada de la violencia. Y eso explica, si me permiten poner un último elemento, el por qué seguimos teniendo a las Fuerzas Armadas desplegadas tantos años en el territorio nacional. Es decir, sigue siendo un problema muy, muy grave, porque finalmente la Constitución especifica que las Fuerzas Armadas deberían realizar una serie de tareas, pero la propia debilidad de la estructura territorial del Estado mexicano impide que regresen a sus cuarteles por la situación en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, en fin, en cualquiera de estos estados sería así. Por tanto, yo veo esa combinación de factores que fatídicamente han, digamos, incidido en generar la ola de violencia que en los últimos años hemos tenido. Yo agregaría estas dos. Una tiene mucho que ver con los elementos que, desde mi punto de vista, correctamente señala Leonardo, que es la desconcentración generalizada del poder en México, del poder territorial, ¿sí? Antes no solamente mandaba el presidente, sino que todos los gobernadores, ¿sí?, estaban, a las órdenes de lo que fuese la estrategia. Y dentro de la estrategia del gobierno federal, que hasta el 2000 fue priista junto con todos sus gobernadores, salvo en 1989 que gana Baja California el PAN, era simplemente, se daban órdenes. No tenemos evidencias de que haya un acuerdo gobierno con crimen organizado, se habla de él, pero sí estaba canalizado a unos cuantos cárteles a los cuales pues sí tenemos evidencia, ¿no? Bueno, digamos, no las hay evidencia puntual, de Astorga pero y otros demuestran que el crimen organizado nace vinculado al poder político en este país. No digo que no estuviera vinculado, lo que no tenemos evidencia, digamos, es estos pactos de los que se habla.
seguramente pues no están en un no documento, constan en un contrato en donde con se notario. permiten pasar, digamos, hay rutas liberadas, lo mismo que en el DF se permitía con la policía local. Sí, decir, bueno, se pueden ustedes robar, la cuota de autos es 20 autos diarios. Si pasan de 20 autos, entonces aquí viene la macana, ¿no? Entonces les prohibimos. Ese es uno, la desconcentración del poder. La otra, pienso que también es más difícil de controlar porque ha diversificado su, digamos, ámbito de actividades, el crimen organizado. Si antes estaba fundamentalmente en el transporte, en el trasiego que llaman, de la droga y crecientemente, si quieres, para consumo interno y narcomenudeo, ahora se ha ido a otros delitos como son el secuestro, la extorsión, incluso el robo en casa, habitación. Y esto, pues, al diversificar los crímenes también te hace más difícil. Lo del debido proceso, Leonardo, sí, creo que tienes razón. El debido proceso, lo que ha venido, de lo que se han aprovechado, y salía un artículo hace un par de semanas, cómo se han aprovechado los jueces para, por pequeñas cosas procesales, dado que tenemos tan malos ministerios públicos y jueces, aún quitando la corrupción, cómo se han aprovechado para dejar fuera criminales, ¿no? Pero yo quisiera profundizar un poco en esto que planteabas, María Amparo, porque la causa de los crímenes, de los delitos en general, hace 30 o 40 años era fundamentalmente cuestiones individuales, o puede ser que hasta familiares, ¿no? Como las vendetas entre Capuletos y Montescos, o la pasión, los cuernos, o lo que fuera, era la causante de muchos homicidios. Y ahora tenemos una nueva fuerza, que es el crimen organizado, que efectivamente, por eso decía que quería continuar tu reflexión, ha diversificado mucho sus actividades delictivas. Y son alrededor de 20 actividades delictivas las que está ejerciendo con bastante intensidad el crimen organizado. Y que van desde la extracción, que ya mencionábamos en el bloque pasado, en un programa pasado, sobre el petróleo, la gasolina, etcétera, de los ductos de Pemex, hasta el trato de personas, el trato de armas, el robo de coches, etcétera. Y todo esto va generando una serie de... Y la disputa de los mercados que tienen los distintos carteles, la disputa desde luego con el Estado o con las distintas fuerzas del Estado, la corrupción en la que ha entrado una buena parte de los funcionarios del Estado, el ejército en particular, que ha sido denunciado muy claramente, o los presidentes municipales, porque ahí es donde se ha dado la mayor debilidad y la corrupción. Entonces, esto está explicando ahora mucho más los crímenes que está habiendo. Incluso han matado a muchísimos alcaldes en los últimos tiempos. Ahora han estado denunciándose cómo los matan porque o no se ponen de acuerdo con el crimen organizado. Y esto ya no es pasional, esto es en defensa de intereses particulares económicos, ¿no? En el pasado, la violencia era un factor muy mal visto por todos. El Estado no quería que esos narcotraficantes, por ejemplo, fueran violentos porque sacaba esto a la luz del día. Entonces, entre menos violencia, mejor para todos. Era una regla, minimizar la violencia para que todos pudieran seguir haciendo sus negocios en santa paz. Bueno, en paz no santa. Pero ahora es al contrario. Ahora la violencia tiene una extrema, tiene una lógica. Hay que aterrorizar al otro. En el conflicto entre los carteles, la brutalidad extrema, una brutalidad que fue creciendo en el mundo. A nosotros, por ejemplo, cerca, en Guatemala, los caibiles, las fuerzas especiales guatemaltecas, fueron entrenados para ser particularmente brutales. Y luego ese tipo de acciones se trasladan a territorio mexicano. Pero ahora nos queda muy poco tiempo.
cómo acabar con esto. Pues ¿Dónde? Reorganizar al Estado y, digamos, plantearnos que el origen no es nada sencillo, que es parte de lo que hemos discutido ahora. A ver, si el Estado mexicano no tenía pactos, tienes toda la razón, María Amparo, era absolutamente provocador mi comentario, sí prohijó desde las instituciones del Estado el crimen. Es decir, las aduanas controlaban la fayuca. Ahora nos parece un crimen de bebé de un día la fayuca, porque tenemos libre comercio y todo lo demás, pero eso era. el tráfico de personas lo hacía migración, la extorsión a camioneros lo hacían los del DFS, la de la DFS, el robo de automóviles lo hacía la policía capitalina. Entonces había posibilidades de un ámbito político de decir, oye, bájenle aquí, porque el Estado estaba vinculado con eso. O sea, ¿qué pasa cuando tú les dices a los criminales, señores, se acabó esa regla del juego y ya no hay fayuca, ahora me meto al TLC y tengo que ser honorable, ya no me meto a esos negocios? Tú tienes una autonomía de los que se beneficiaban de eso y tienes una bronca entre los que se pelean por ese mercado, entre ellos, Primera Guerra. Segunda Guerra, el Estado que dice que ahora los va a combatir, Segunda Guerra. Y nosotros que presenciamos y sufrimos esas dos guerras. Entonces, claramente te explicas el problemón que hoy tenemos. ¿Cuál sería el camino a seguir? Pues tienes que fortalecer lo suficiente al Estado para debilitar a las organizaciones criminales y volver a un, no entendimiento, pero sí un equilibrio de fuerzas en el cual tú puedas administrar la violencia. Yo puedo estar de acuerdo, Leonardo, que tienes que fortalecer el Estado, pero platicábamos en algún momento que de los pocos frentes en los que, digamos, los estudiosos, los investigadores no han podido dar alternativas de política pública en esta materia, es en esta materia, ¿no? Decimos anticorrupción, nos metemos la sociedad, los investigadores, etcétera, y se hace una ley. Decimos desigualdad y hay propuestas, decimos productividad y también. Y en esto sí ha habido una ausencia 1000 brutal propuestas de y propuestas leyes y reformas constitucionales. que no ha funcionado ninguna, Pues hasta ¿verdad? ahora visiblemente no. Nos tenemos que ir reformar al Estado. Se dice fácil, se va a hacer en chino. Espérenos y volvemos. Este bloque lo hemos titulado que Enrique Peña Nieto ha topado con la Iglesia. ¿Y por qué ha topado? Pues no es que la Iglesia haya sido muy sumisa ni haya seguido la ley mexicana en el sentido de no intervenir en cuestiones políticas, lo ha hecho siempre con mayor o menor intensidad, pero en esta ocasión nos topamos con una declaración fuerte e inusual. Dice Hugo Valdemar, es vocero del Arzobispado de la Ciudad de México, que Enrique Peña Nieto ha traicionado a la Iglesia. ¿Por qué la ha traicionado? Ya en sí, no importa cuál es el motivo, es una declaración de por sí fuerte. Pero el motivo de la traición es precisamente el envío por parte del Ejecutivo de la iniciativa para que pueda haber matrimonios de el mismo sexo y además que parejas puedan también adoptar a niños, a niñas, siendo parejas del mismo sexo. Bueno, esto ha indignado a la Iglesia, no le indigna cuando se ha metido ella misma en política, pero eso le ha parecido una traición a la agenda que supuestamente convino con el Papa, el presidente de México, y bueno, pues se avientan a dar una declaración de esa magnitud en un país que es, desde su constitución, laico. Yo creo que una de las cuestiones que ha resaltado este señor Valdemar es que se había comprometido Enrique Peña Nieto con el Papa Francisco cuando vino a México, diciéndole, yo adopto toda su agenda. Y esta no era una cosa que estaba en la agenda del Papa. En la agenda del Papa incluso hay cosas interesantes en cuanto que hay que tratar con respeto a los homosexuales, no hay que discriminarlos para el trabajo o para distintas cosas, pero fue muy claro siempre en decir lo que no estamos de acuerdo es en que haya matrimonios de las mismas personas. El matrimonio es una institución natural, sagrada, para reproducirnos, etcétera, pero no puede. Y esto es lo que está contraviniendo la iniciativa a la que ya se refería María Amparo. La otra cuestión es que resulta bastante inusual, pero además del arzobispado,
que está en la Ciudad de México, donde se da el mayor número de casos de matrimonios entre personas del mismo sexo. Tema que se viene discutiendo desde hace mucho en la Asamblea Legislativa, etcétera, pero que ahora el presidente lo toma para obtener pues popularidad, aceptación, y va a presentarlo, incluso lo anuncia desde su discurso en las Naciones Unidas. Lo empieza a anunciar, pero después ya con la iniciativa, y esto sí sorprende mucho al arzobispado de la Ciudad de México, que es la que se está tirando a decir: nos ha traicionado Enrique Peña Nieto. En esos términos lo plantea. Es una declaración incendiaria y de un personaje que tiene tras de sí un currículum de barbaridades absolutamente notable. Bueno, llegó a decir que desde la cristiana no teníamos un conflicto de este tamaño. Y uno dice, qué capacidad de sacar las cosas de quicio. Llamar la atención sobre una cosa. Han dicho barbaridad y media después de que se aprobó o se planteó esa iniciativa, que por cierto es un desarrollo de la Constitución, en estricto sentido. Tampoco es que sea una cosa que venga a cambiar completamente las cosas. Bueno, han dicho de todo, que si es la victoria, de una manera bastante oportunista también, la Iglesia se trató de apuntar los resultados de junio diciendo, la gente votó en contra del PRI porque se atrevió. Entonces, cuando el PRI hace unos cuantos años estaba cambiando con el PAN las legislaciones para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, hay que recordar toda esta historia. Parece un despropósito todo eso, y sí, ciertamente que se metan en política ha sido una muy mala idea. Lo que pasa es que, bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, aquí en este país, cuando dicen los curas algo que le gusta a cierto sector, entonces dicen, qué bueno que se meten, por ejemplo, en el conflicto magisterial. Cuando dicen una cosa muy cargada a la derecha es que manden callar a los curas. A mí me parece que en un Estado laico, obviamente la Iglesia no debería estar condicionando de esta manera lo que es el entramado, digamos, jurídico básico de este país, y tampoco le daría mucho más vuelo al tema. Finalmente, es una Iglesia que está desubicada, el propio Papa se los dijo. A ver, señores, tienen problemas gravísimos. Hace un momento en este programa hablábamos de los niveles de violencia que tenemos. ¿Qué pasa? Que a los curas les preocupa más quién se casa con quién que la violencia que tenemos en el país. Tienes al Papa hablando en Cracovia de una juventud que se está perdiendo. A ver, los que matan y los que mueren en este país tienen menos de 24 años. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? El Papa hablando también de la lucha o para enfrentar el terror y el odio, los temas de la desigualdad. Sí, cada quien oye lo que le da la gana. A mí, insisto, me parece un despropósito esto que dijo Valdemar, no me sorprende, es una más de las declaraciones fuera de tono que ha dicho, y espero que, por supuesto, la República se mantenga lo que se tiene que mantener, como una república laica, y legisle, como ocurrió en la Ciudad de México, donde también se opusieron a esa legislación y a la interrupción voluntaria del embarazo, con una sonora y clamorosa derrota. Históricamente hay sociedades en donde la Iglesia no aparece. Pongamos el caso de China. Ahí no hay una religión oficial y la política se mueve sin meterse la religión. No se puede meter. Hay otras como ahora en los países, en algunos de los países árabes, pero se extiende cada vez más. La religión está en el centro y subordina a la política. Y nosotros andamos en un punto intermedio desde hace un buen tiempo, desde las dificultades entre el emperador y la Iglesia, los monarcas y la Iglesia, y yo creo que vamos a seguir por ahí. No veo la salida. Las iglesias, porque son varias las iglesias católicas, la nuestra es muy conservadora. Y Leonardo tiene toda la razón. Unas cosas terribles que le pasan a la sociedad mexicana, no dice prácticamente nada. La violencia en México, bueno, pues que no son 500 años de andar predicando y de andar formando una estructura moral. Parece que a los narcotraficantes les entró por un oído y salió por el otro. 500 años de iglesia no importan para nada en este tema. Pero en lo de la homosexualidad o los matrimonios entre gentes del mismo sexo, importan muchísimo. Lo de la pederastia, que es otro tema, ahí trataron de minimizarlo. Entonces, yo creo que lo que vamos a estar viendo por un buen número de años es esta ambigüedad metiéndose en algunos campos,
no metiéndose en otros, y quizá a los comentaristas y a la sociedad en general es a la que le toca, más que al gobierno, decirle, aquí ya no te metas, ya, listo, no te hacemos caso en esto, te hacemos caso en esto otro, y vamos a andar con la ambigüedad. Juárez sí, si no hubiera muerto, pero ya se murió, y vamos a vivir en la ambigüedad todo el tiempo. En algún sentido fue eso lo que hizo Enrique Peña Nieto cuando mandó las iniciativas, decir, mira, a mí me da igual, sé que te me vas a venir encima y con todo yo mando mis iniciativas. Quedó mal con Dios y con el diablo, dígase Dios con la iglesia, y quedó mal con el diablo, que son los gobernadores que le echaron en cara que había mandado esta iniciativa y había sido un desatino porque gracias a eso habían perdido muchos votos, cosa que nadie ha demostrado todavía, ¿no? Que haya perdido por eso, porque no voltean a ver la corrupción y demás. Pero me parece que pasa, sé que estoy estirando la liga y le pido una disculpa al auditorio, pero pasa un poco como con el crimen organizado, ¿no? Hay un pacto que no está escrito y tienen un pacto en donde se consultan ciertas cosas, y el momento que el gobierno rompe el pacto porque no le conviene y no le conviene a la iglesia, entonces de inmediato salta, ¿no? Claro, con una diferencia. En el caso de la Iglesia, sí tenemos en la Constitución que no se debe de meter en cuestiones de acción política, ¿no? Pueden hacer sus cuestiones de acción social, etcétera. Hemos tenido, cierro con esto, hemos tenido aciertos. Recientemente se reconfirmó la laicidad del Estado, se puso México es una república y laica, ¿no? Y hemos tenido estas de avanzada. Entonces, ojalá y siga por ese camino, como dice Lorenzo. Yo quisiera establecer un contraste. El contraste que hace el Quijote cuando le dice a Sancho, para Sancho, con la iglesia hemos topado, habían llegado a un punto en donde ya no podían seguir adelante, y las declaraciones que ha hecho el vocero de la Arquidiócesis de México, que es, yo te considero un enemigo, porque éramos aliados y nos traicionaste, te convertiste en nuestro enemigo. Éramos aliados, lo dice claramente, habíamos adoptado la misma agenda, y tú ahora te sales y te declaro mi enemigo, me traicionaste. Digo, eso se me hace muy grave. No sé qué vaya a decir la conferencia episcopal de todos los obispos de México, porque esta es una declaración y una posición que toma la arquidiócesis de la Ciudad de México. El vocero, ¿no? En una declaración. Bueno, la arquidiócesis es el vocero. Sí, estoy de acuerdo contigo, y es muy dura y todo lo demás. Pero yo me remitiría no a Sancho Panza, sino al 19 mexicano. ¿Cuál es uno de los primeros actos que un Estado reivindica, digamos, como propio y se lo quita a la Iglesia? El registro civil. Y le dirá, oiga, los matrimonios es un asunto de registro civil, querido amigo. Usted case y siga el sacramento como le dé la gana. Es la modernización. No puedo regresar al 19. Entiéndame que esto, la Constitución dice una serie de cosas que para mí son irrenunciables. Yo creo que la lectura que hizo Valdemar, ya que me llevas a esa esquina, es, si Peña fue y comulgó a la Basílica, es un buen católico y no se va a atrever a hacer eso. Pero en este caso debo decir que el presidente actúa correctamente como presidente, igual que actuó correctamente a mi juicio con el tema de las drogas. O sea, él creía una cosa sobre las drogas y mandó una propuesta con independencia de sus creencias personales, y eso es lo que tiene tan irritado al señor Valdemar. Queda muy poquito tiempo, pero mi hipótesis es, se manda a Valdemar a que diga esto y se quema Valdemar. Sí. Y luego la Iglesia va a negociarlo. Necesita primero, tú Valdemar, vete, kamikaze, suicida. Y luego, ya después, en lo oscurito, vamos a negociar. Eso lo ha hecho siempre. Pues muy buena hipótesis esta de Lorenzo Meyer. Yo estoy de acuerdo que ha sido valiente Peña Nieto con esas dos iniciativas en particular, y estará ahí la sociedad para decir México, la República Mexicana, es laica. Con esto nos vamos y lo esperamos la semana que viene en estas emisiones un poco más cortas de Primer Plano por motivo de los Juegos Olímpicos.